Bienvenidos sean a este nuevo video. El día de hoy les mostraré la manera correcta de cómo sublimar una playera por ambos lados y sin cometer errores. Ahora sí, comencemos. Para realizar el sublimado vamos a necesitar papel de sublimación. En este caso yo utilizo un papel de secado rápido, ya que las tintas son de secado lento. Por ello es necesario contar con papel de secado rápido para evitar el molesto problema del camino de hormiga. Necesitaremos cinta térmica para poder fijar el diseño a la playera y evitar que se nos mueva. Y esto es casi obligatorio, ya que si no fijamos el diseño cuando estampemos la playera y al momento de abrir la plancha, el papel se nos puede mover y eso ocasionará el famoso problema llamado pantazo, ya que esto se crea al momento de abrir la prensa y la hoja al estar caliente se nos mueve y mancha ligeramente la playera. Por eso necesitamos fijar nuestro diseño con cinta térmica. También necesitaremos una playera blanca que sea poliéster, ya que al estampar con el método de sublimación requerimos una playera que la tela sea poliéster. Y esto es fundamental, ya que las tintas de sublimación no funcionan en algodón, porque a la primera lavada la tinta se desprenderá de la playera. Se recomienda usar playeras que sean de porcentaje mínimo del 70% para que el sublimado quede muy bien, pero lo ideal es que la playera sea 100% poliéster. Necesitaremos una plancha térmica o termoestampador. En este caso usaré una plancha con medida de 40 por 60. Una vez teniendo nuestro diseño ya elaborado en el programa de selección, pasaremos a imprimir nuestro diseño. Recuerden que tienen que configurar el programa antes de mandar a imprimir y también deben configurar su impresora para que no tengan problemas con cambios de color o el camino de hormiga. Si no sabes cómo configurar el programa o la impresora, te invito a ver mi video de cómo configurar los perfiles de color. Aquí arriba te estaré dejando el enlace para ese video. Continuando, una vez configurado el programa y la impresora, pasaremos a imprimir. En lo que se termina de imprimir nuestro diseño, les recomiendo que después de que nuestro diseño se imprima, dejar reposar o secar la hoja unos 20 o 30 minutos antes de manipular el diseño. Y esto se lo recomiendo porque la tinta sobre el papel sigue algo húmedo y si manipulamos el papel correremos el riesgo de manchar el diseño y la playera. Así que debemos dejar secar la tinta. Si pueden dejarlo más tiempo, mejor. En lo que esperamos a que la tinta de nuestro diseño se seque, vamos a configurar la plancha. Para ello, colocaremos la playera en la plancha. Después colocaremos el tenflón encima. Y por último, cerraremos la plancha. La presión debe ser media, que no nos cueste cerrar la plancha y que tampoco sea fácil cerrarla. Para ello, en la mayoría de las planchas, si no es que en todas, traen una perilla por este lado, con el cual damos o quitamos presión. Una vez calibrada la presión, continuaremos a encender nuestro equipo. Con la plancha encendida, configuraremos a 200 grados Celsius y 60 segundos. Ahora, una vez dejado el tiempo suficiente para que la tinta se seque, cortaremos las orillas de nuestro diseño. Y esto lo hacemos porque cuando mandamos a imprimir, casi el total de las veces la impresora deja un pequeño rastro de tinta en los bordes de la hoja. Y a simple vista, nosotros no nos damos cuenta, ya que las tintas tienden a ser opacas al imprimirse. Por eso es completamente necesario cortar las orillas o contornos para evitar esos problemas. Cuando la plancha llegue a la temperatura deseada, introduciremos una hoja blanca común de papelería dentro de la playera. Esto lo hacemos para que la tinta de nuestro diseño no traspase a la parte posterior de la playera. Colocaremos y ajustaremos el diseño con cinta térmica para que el diseño quede fijo y
no se nos muevan y así evitar el famoso problema llamado fantasma. Ya ajustado el diseño, colocaremos el teflón encima y cerraremos la plancha. Esperaremos 60 segundos. Una vez transcurrido ese tiempo, abriremos la plancha. En mi caso, mi plancha tiene un sensor con el cual, mediante un sonido, indica que el contador llegó a 0 y que ya podemos abrir nuestra plancha. Abriremos nuestra plancha y antes de retirar el papel de la playera, levantamos en una parte del diseño. Esto hay que hacerlo para cerciorarnos de que la tinta se transfirió bien a la playera, ya que en algunas ocasiones pueda que no le demos la presión correcta o que nuestra plancha no caliente lo suficiente y por ello el estampado tenga problemas. Por eso yo les recomiendo cerciorarse antes de quitar la cinta y el papel de la playera. Como pueden ver, el estampado quedó excelente. Ahora volveremos a colocar la playera a la plancha, pero antes tendremos que colocar una o varias hojas antes de colocar la playera. Y esto lo hacemos para proteger la base de nuestra plancha y también nuestro primer estampado de la playera, ya que al someter nuevamente al calor el primer diseño, esto hace que la tinta se active y llegue a traspasar. Por ese motivo, colocaremos hojas comunes de papelería para evitar esos problemas. Ahora colocaremos la playera en la plancha y después tendremos que colocar una hoja dentro de la playera para evitar el traspase de tinta. Continuaremos colocando el diseño y ajustándolo con cinta térmica. Nuevamente bajaremos la plancha y esperaremos a que transcurra el tiempo programado. Terminado el tiempo, abriremos la plancha, quitaremos el teflón y nos cercioraremos de que nuestro diseño quedó bien estampado. Al verificar, quitamos el papel de la playera. Y es así como queda ya estampada nuestra playera por ambos lados y sin errores. Y es así como concluimos con este video. Si te gustó, te invito a que le des me gusta y te suscribas. Así me ayudas muchísimo a seguir creciendo y me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, házmelo saber en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.